Buenas tardes, compañeros. Ya nos hemos repartido los puntos y hemos entregado lo que son las tablas para hacer el conteo y el Excel en donde vamos a registrar esas tabulaciones, esas frecuencias. Entonces también acordamos de que cada uno deberíamos hacer el análisis o conclusión, mejor dicho, de cada una de las gráficas. Una conclusión por cada una de las gráficas se manifestó y en donde también se especificaba que algunos puntos no era así nomás hacer una conclusión. Pues en este momento quiero explicar a través de este ejemplo, aquí que coloqué como el ejemplo para explicar el punto 2, en donde yo me inventé unos valores y aquí están las columnas de las barras referente a esos valores que yo coloqué. Eh, en este ejemplo miramos que en una sola gráfica está condensada la parte que correspondía a la pregunta 2 y la cual era, de acuerdo a las condiciones que dispone el hogar, usted cuenta con. Entonces salían 1, 2, 3, 4, 5, 6 tablas de frecuencia y en esta gráfica pues están las 6 tablas con frecuencia condensada, es decir, están en una sola unificada todas las 6. Por tanto, considero que es muy difícil hacer una sola conclusión de todo esto. Por eso es que dije que, exceptuando el punto 2, el punto 3, el punto 4, el 6A y el 6B, había que hacer un tratamiento diferente. Entonces, con este ejemplo, quiero tratar de explicar y dar algunos tips o recomendaciones de pronto en la redacción. Al igual como siempre lo he mencionado, no es sujeto a que tiene que ser así tal como yo lo explico, lo trato de mostrar. Ustedes pueden agregar, cambiar esto, proponer y hacer sus propias reacciones, de pronto darles una guía. Al igual también pues las conclusiones de la vez pasada, de la encuesta anterior, también se pueden guiar para hacer y redactar las conclusiones. Bueno, entonces en esta tabla he titulado de acuerdo a las condiciones en el hogar, el estudiante dispone. Entonces se le pregunta por materiales para realizar las guías enviadas, que sí, qué tanto espacios cómodos y todas estas, en donde el estudiante marcaba siempre, casi siempre, pocas veces o nunca. Pues, como el profesor Farid lo mencionaba en la anterior vez, casi no es procurar colocar el 69%, que hay otras TIC como palabras que cerca al, casi, el, en este caso para acá. Entonces podríamos decir, empezar la reacción que cerca al 69%, casi el 69%, o el 69% de quién. Entonces aquí tengo algo redactado en base a esta información. Entonces, ¿cómo estructuramos? Cerca del. Arrancamos diciendo cerca del. Perdón. Y nos enfocamos en la barra más alta de cada una de estas variables. Entonces, cerca del. Entonces, ¿qué? Casi 90%, no, 70%, aquí coloqué mal. Cerca del 70% de los encuestados o los estudiantes encuestados, de cerca del ¿qué? 70%, o sea, este número de quienes de los encuestados afirman, aquí podemos decir que afirman que, entonces, ¿qué afirmaron esto? En la barra azul, estos 70% que dijeron, ¿qué afirmaron? Siempre, entonces, ¿qué siempre? ¿Qué cosa y siempre qué? Entonces, referente acá. Entonces, dispone de materiales para realizar las guías enviadas. Entonces, así quería redactar. Entonces, cerca del 70% de los encuestados afirma que siempre dispone de materiales, entonces completa. Entonces, se puede estructurar en que cerca o la palabra con la que se va a nombrar esto, luego el porcentaje, luego se menciona quiénes, entonces los encuestados, los estudiantes, luego qué sucede, entonces que ellos afirman o dicen que o manifiestan o opinan, podría ir después para ir armando la conclusión, y entonces qué opinan o qué manifiestan o qué dicen, entonces dicen esto, siempre porque esta fue la columna que más tuvo valor, siempre y que siempre qué cosa, entonces esto, entonces así se dispone. Entonces con esta, entonces tendríamos que
cerca, o perdón, se pasa del 60, entonces más del 60% o un poco más. Bueno, entonces más del 60% de los estudiantes encuestados de las encuestas eh, que dicen, ¿y qué dicen? En este caso, la anaranjada, perdón, disculpen ustedes, la naranjada dicen que casi siempre disponen de espacios cómodos. Entonces, la reacción podría quedar así. Podría quedar porque ustedes disponen de cómo la quieren colocar. Entonces, más del 60% de los estudiantes encuestados dice que, o dicen que, casi siempre cuentan con espacios y la parte completa. Ahora en esta parte. Entonces, nuevamente la barra más alta es casi siempre. Entonces, también podríamos empezar diciendo, bueno, entonces es una forma de reacción, ustedes pueden buscar o hacerlo de otra manera. Entonces, siguiendo con el esquema, entonces aquí es el 49% de los estudiantes o casi el 50%, casi la mitad. En este caso, pues yo creo que escribí que el 49% de los encuestados manifiestan o dicen o afirman que casi siempre cuentan o tienen ambientes de concentración. Entonces, aquí voy a mostrar qué fue lo que redacté. Me falta más. Entonces, a través del 49% de las respuestas, a través del 49% de las respuestas, los estudiantes manifiestan que casi siempre tienen espacios de concentración. En esta, entonces, la que he redactado es esta. Para algún adulto para pedir ayuda. Entonces, como 50% de la mitad, entonces, la mitad de los encuestados cuentan siempre con un adulto para ayuda, para pedir ayuda. O un adulto a quien pedir ayuda, con un adulto a quien pedir ayuda. Para esta otra barra, entonces, para contacto con los profesores para las dudas, entonces en este caso, en el ejemplo que yo he colocado, la más alta es la gris, que corresponde a pocas veces y con un porcentaje del 57%. Entonces es casi el 60%. Entonces casi el 60% de los estudiantes afirman que pocas veces tienen contacto con los profesores para las dudas. Entonces ahí se redactó esa. Nos queda esta última. En esta última he hecho algo distinto a las otras y pues lo dejo tal vez como a debate entre los compañeros del grupo, especialmente de pronto el profe Farid, que nos ha aportado muchísimo conocimiento en cuanto a esto, en si es de pronto posible de la manera que lo voy a explicar. Entonces veo que los porcentajes difieren poco y son las más altas. Estos están bastante lejanos. Estas dos son las más altas y están muy cerca una de la otra. La diferencia entre ellas es poca. Entonces, pues yo lo que hice fue unificar estas dos, sumar estos dos porcentajes y tomarlas y mencionarlas ambas. Pero ojo, hay que tener en cuenta que cuando las menciono, entonces en este caso sería la azul y la anaranjada, siempre y casi siempre. Te digo, siempre o casi siempre. No puedo decir siempre y casi siempre, no. Porque cuando menciono o, estoy mencionando y dando la posibilidad de que o es siempre o es casi siempre. Entonces puedo decir que los estudiantes, en este caso, perdón, más del 90% de los estudiantes dicen que siempre o casi siempre. Es decir que o algunos dijeron siempre o algunos dijeron casi siempre. Entonces ahí no estoy diciendo nada falso. Entonces más del 90% de los estudiantes dicen que siempre o casi siempre. Esto es, cuentan con el contacto o mantienen contacto con algunos compañeros para aclarar sus dudas. Entonces vamos a ver cómo lo dejé redactado. Más del 90% de los estudiantes encuestados dicen que siempre o casi siempre contactan a algún compañero para aclarar sus dudas. Bueno, disculpen ustedes tener este desorden y no explicarlo
de pronto en un documento Word, pero esto fue una idea que me surgió y pues también me tomó tiempo para hacer su redacción y esto. Lo importante es que quiero dar a entender cómo son las posibilidades de hacerlo. Te vuelvo y repito, en esta última redacción donde junté los dos, lo pongo a consideración de ustedes si lo ven pertinente o no, o creen que es algo totalmente absurdo hacer esto. Ahora quiero explicar, entonces con esta sería igualmente para el punto 3, que también condensa varias tablas al mismo tiempo. La gráfica va a ser casi igual, en donde aquí van a estar cada una de esas barras, cada una, entonces se hace muy similar. La reacción ustedes verán cómo la realizan, se pueden guiar o pueden hacer tal cual como ustedes desean, pueden variar, que eso es lo que traté, variar la forma de reacción, pero casi siempre apuntando a decir lo mismo. El punto 4 pues también entonces tiene sus respectivas gráficas condensadas en una sola, las tablas de valor, las tablas de frecuencia condensadas en una sola. Bueno, ahora entonces quiero dar otro ejemplo. Con eso terminado. El ejemplo para el punto 1, esta es la pregunta 1, la cual puntualmente dice: ¿qué sentimiento representa mejor tu estado de ánimo en este tiempo de COVID-19? Bueno, entonces aquí observemos que es más fácil mirar las gráficas que mirar los porcentajes. Estos porcentajes nos da más tarea. Entonces, mientras que la gráfica nos da más rápido luz. Por cierto, pues nos toca hacer como hizo el profesor Farín, entonces traer la gráfica y aquí escribir la conclusión. Entonces, este es el ejercicio que vamos a hacer cada uno así. Igualmente con el que acabo de explicar, no va en el Excel, sino en Word. Aquí iría pegado. Entonces, observamos que esta parte, casi el 30% de los estudiantes dijeron tener aburrimiento y un poquito cercano al 25% molestia. ¿Qué hice yo? Pues considero, este es un ejemplo que podría darse así o como no. Opté en que estas dos, tener aburrimiento y molestia, están como de la mano, están como afín. Por tanto, entonces quise unificarla, así como expliqué en la anterior parte. Entonces, al unificarla, la suma entre estos dos valores da 54,3%. Entonces, unificando estas dos, dije, el 54,3% de los encuestados de la institución educativa San Luis Beltrán, vuelvo y repito, ustedes miran si redactan mejor, tal vez por ahí hay algo que mejorar en esta parte de redacción, presenta aburrimiento o molestia. Resalto, lo que presentan estos estudiantes. Entre estas dos columnas, esta cantidad de estudiantes presenta aburrimiento o presenta molestia. No digo aburrimiento y molestia, no puedo decir eso porque significa que esa cantidad de estudiantes manifestaron tener las dos cosas. Cada uno de los, si yo digo que entonces que cada uno de los estudiantes me dijo que tengo aburrimiento y además también tengo molestia. Recuerden que nosotros no dimos dos opciones, entonces por eso es la O. La O sí da la condición de que o está con aburrimiento o está con molestia. Bien, en estos tiempos del COVID-19. Bueno, aquí también quise agregarle estas dos columnas que también están bastante significativas en comparación de estas columnas que no tienen nada de porcentaje. Entonces unifiqué estas dos columnas que también considero que están relacionadas y van de la mano. Tranquilidad con estar feliz en la casa. Son cosas como positivas. Entonces escribí, mientras que la suma de estos dos porcentajes da 35,7%. Les produce tranquilidad o felicidad de estar en casa. Entonces, nuevamente, te mencioné las dos y coloqué el O. Esa es mi explicación, compañero. Entonces, deseo que les sirva y puedan hacer esto, ese trabajo. Lo podemos hacer todo. Muchísimas gracias y estoy atento a sus sugerencias o comentarios. Gracias.